Dicen buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Licen. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se están conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase. Bien, como ustedes saben, nosotros la anterior clase estábamos hablando acerca de la importancia que tiene la delimitación del tema a investigar. Sí, la importancia que tiene el yo crear un correcto uso de la temática en la cual me voy a basar en base al desarrollo de mi negocio y el desarrollo de mi emprendimiento. Nos habíamos quedado hablando acerca de los proveedores. Algo importante también que yo debo tomar en cuenta al momento de crear un negocio es la competencia. ¿Sí? La competencia es uno de los factores claves que a mí me permiten obtener resultados positivos a base de la investigación. Cuando yo voy a crear un negocio y un emprendimiento, debo tomar en cuenta los elementos fundamentales y en este caso que yo voy a actuar como vendedor y como comprador, ¿sí? Esto es algo fundamental que yo voy a tomar en cuenta en el sentido de que, en el sentido en el cual cuando yo me comporto de las dos maneras y actúo de las dos formas, voy a entender cómo se debe actuar cuando una persona vende y también cómo me siento cuando esta persona me está vendiendo algún producto a mí. ¿Y cómo hago? ¿En qué lugar? ¿En qué espacio yo voy a actuar de esta manera? Es con la competencia. De cierta forma, yo voy a ser parte de los consumidores de esta competencia. ¿Por qué? Porque tengo que saber cómo es el desarrollo, cómo es el entorno en el cual se van a crear también este futuro negocio. Cuando yo hablo de la competencia, me refiero al análisis de las empresas que ofrecen el mismo producto o servicio del futuro emprendimiento, a las cuales el usuario o el cliente podría acudir para satisfacer sus necesidades. ¿Qué es lo que yo voy a investigar en este caso cuando hablo de la competencia? Principalmente quiénes podrían ser, sus precios, la fortaleza económica, su capacidad y sus estrategias de mercadeo. Son los elementos importantes que yo voy a tomar en cuenta cuando estudio a la competencia. ¿Por qué? Porque cuando yo analizo quiénes podrían ser, puedo verificar qué es lo que yo voy a hacer y quién voy a ser yo en este proceso del mercado. Por otro lado, cuando hablo de los precios, aquí viene algo importante y fundamental. Siempre en el mercado existe un precio establecido generalmente para los productos o para los servicios. Pero ¿qué sucede aquí? Yo con el producto o con el negocio que voy a crear, no puedo esperar dañarle al resto. ¿Sí? ¿En qué me refiero a esto? Aquí entra muy fundamentalmente lo que es la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque yo con lo que quiero ganar o el desarrollo que le quiero dar a mi negocio, no voy a afectarle ni al comprador ni al mercado como tal. ¿A qué me refiero? Si yo voy a vender un pantalón, ¿ya? Y una marca de pantalones en específico está evaluado por unos
$20 más o menos, ¿ya? El mercado ha regulado que este tipo de pantalones se vendan alrededor de unos $20 en el mercado, ya es una tasa que se estableció. Yo veo que de acuerdo a mis ganancias, de acuerdo a la inversión que yo le he puesto al negocio, quizá puedo llegar a dejar el pantalón hasta los $18. Ya es lo máximo que puedo dejar el pantalón. O por consiguiente también subirme unos $2 más. Véndele unos $22. La base son $20. ¿Qué sucede aquí? Yo no le puedo hacer daño al principal comprador que voy a tener en este caso, por ejemplo, exagerándole el precio de una marca que no es tan importante subirle el precio. Por ejemplo, yo no le puedo vender un pantalón que está varado en los $20 en los $30. ¿Por qué? Principalmente porque voy a perder clientela, porque ustedes saben, somos personas curiosas, somos personas muy andariegas de cierta manera. Lo que a mí me dicen barato aquí, me dicen caro allá. ¿Por qué? Porque yo estoy investigando, porque estoy analizando. No es que voy y lo compro de una sola en un solo lugar. A no ser que generalmente ya conozcamos o tengamos algún tipo ya de directamente de relación con los negocios, pero más allá de eso, yo tomo como referencia también otro tipo de negocios. No me puedo exagerar del precio en algo que no puede asumir otro precio, porque estoy afectando el bolsillo del comprador. Y por otro lado, también yo no me puedo bajar exageradamente a cobrar algo tan barato porque estoy afectando a la oferta y a la demanda que tiene el mercado, le estoy afectando también a otros negocios, porque quizás si yo vendo muy barato el pantalón, no estoy tomando en cuenta los precios de producción, los precios de los proveedores, el precio de la transportación. Yo tengo que ser lógico con el precio que tiene cada elemento, ¿sí? Tampoco exagerarme, pero tampoco disminuirle tanto, porque yo debo procurar tanto ganancias para mí como ganancias para el resto de la cadenita que viene por consiguiente con el producto o con el servicio. Por otro lado, también debemos analizar las fortalezas económicas, es decir, qué tan bien sustentado está este negocio en el mercado, qué tanta aceptación tiene, qué tantos ingresos. Lógicamente yo no voy a saber los ingresos netos, pero más o menos viendo la itinerancia de gente, viendo la aceptación de de la ciudadanía, puedo identificar si quizá el negocio está teniendo éxito o no. De igual manera, su capacidad y sus estrategias de mercadeo, es decir, cómo se hace conocer este producto o este negocio en el mercado. ¿Qué está haciendo para yo también tomar como ejemplo ello y mejorar o proponer también algo más innovador en base a lo que ya hay? De igual manera, cuando yo hablo acerca de todo este conjunto de elementos, también debo tomar en cuenta al cliente. El cliente es la persona natural o jurídica que compra un bien o servicio a cambio de dinero o artículos de valor. Por otro lado, ¿qué es lo que yo voy a tomar en cuenta cuando le analizo al cliente? ¿Cuántos son? ¿Cuál es su necesidad? ¿Dónde compran ahora? ¿Cuánto pagan ahora? ¿Cuál es su nivel de consumo? ¿Cómo pagan? ¿Qué les atrae? ¿Sí? Son las preguntas más importantes y más básicas de las cuales yo obtengo información para cumplir con las necesidades. Recordemos que el negocio se estructura y se basa en cumplir y satisfacer necesidades. Y estas necesidades, ¿cómo las voy a identificar? ¿Cómo voy a saber cuáles son? Lógicamente, analizando a mi potencial cliente, identificando qué quiere, qué no quiere, qué le gusta, qué no le gusta, qué le puedo mejorar, qué le puedo también menorar. ¿Qué tipo de atención puedo yo también crear en base a lo que ya está estructurado en la sociedad? ¿Crees que es importante para un emprendedor hacer una investigación de mercado? La respuesta tiene que ser 100% sí. La investigación es la base, la investigación es el punto de partida por el cual nosotros vamos a desarrollarnos y vamos a mejorar el negocio inicialmente hablando. Si yo no realizo una investigación, quizá mi negocio tenga un golpe de suerte, me vaya bien, pero no voy a tener tanto impacto en el mercado porque no estoy tomando como referencia
los fundamentos más importantes, como el cliente, la competencia, el dinero, la inversión, sí, todos estos elementos que conforman el negocio. El negocio tiene que ser estructurado, tiene que ser planificado, organizado. Las cosas improvisadas no me van a mí a salir bien, ¿sí? Quizá, como les digo, lleguemos en algún momento a tener un golpe de suerte, pero como tal, una estructura bien creada, unas bases consolidadas, no las voy a poder obtener. ¿Por qué? Porque no estoy realizando una investigación. Si es que nosotros proponemos la asignatura de emprendimiento, es para poder identificar qué herramientas voy a utilizar para realizar una buena investigación. Esta investigación que a mí me facilitará tener todo lo necesario para un negocio exitoso. Recordemos que principalmente el negocio se basa en la paciencia, sí, principalmente en la paciencia, en una correcta gestión de riesgos y sobre todo en fundamentos teóricos también. Es decir, por escrito. ¿Qué hice yo por escrito? ¿Qué investigué? ¿Qué herramientas utilicé? ¿Qué entrevistas hice? ¿Qué encuestas hice? ¿A quiénes las hice? Ahora que tengo todo por escrito, ¿cómo organizo esta información? ¿Cómo voy planeándome objetivos, proponiéndome hipótesis, creando diferentes situaciones alternas? ¿Para qué? Para una vez que yo ya tengo una idea clara, ahora sí tome una decisión. Las decisiones que yo voy a tomar en cuanto al negocio son claves. Yo no puedo esperar tomar decisiones sin pensar en un futuro próspero. Las decisiones que yo tome hoy van a ser el resultado de cosas grandes o de cosas malas a futuro. Por eso es importante tomar decisiones con la cabeza fría, con la mente centrada cuando hablo generalmente de emprendimiento. ¿Por qué? Porque estoy hablando de dinero, estoy hablando de negocios, estoy hablando de la importancia que voy a tener yo en el mercado. Otro de los puntos importantes también que nosotros debemos tomar en cuenta no solamente es la delimitación del tema, sino también cuáles son los objetivos que yo voy a plantearme en mi investigación de campo. ¿Sí? Recordemos, una investigación de campo es la que yo realizo en el lugar de los hechos, ¿sí? La investigación de campo es cuando yo estoy presente en el lugar en el que están sucediendo las cosas. Si es que yo quiero saber cómo se vende o se comercializa ropa, zapatos, pues me voy al mercado, me voy a la plaza, me voy a estos lugares en los cuales obtengo beneficios, obtengo información de primera mano. La información de primera mano es la que a mí me va a ayudar y me va a dar las herramientas necesarias para alcanzar objetivos. Por ejemplo, cuando un bachiller averigua sus distintas opciones para una carrera universitaria mediante visitas, preguntas o consultas vía internet, ¿está haciendo una investigación de campo? Claro que está haciendo una investigación de campo. Lo está haciendo mediante visitas, mediante preguntas o consultas vía internet. Todo lo que yo realice en pro del desarrollo de mi emprendimiento va a ser beneficioso, especialmente la investigación de campo. Yo no puedo esperar sentada en mi casa viendo en la televisión que me salga algo sobre emprendimientos, que me salga algo sobre cómo alcanzar el éxito y decir, ya de ahí estoy tomando más o menos ejemplos para yo saber qué es lo que quiero hacer. O quizá me salga por algún momento una propaganda sobre el tipo de ropa que consideran ahora las mujeres para comprar. Esto no es una investigación de campo. Tampoco es una investigación de campo solamente sacar información mediante Internet. Una investigación de campo es cuando yo tengo ya relación directa con el sistema, con el producto en cuestión, con las personas en cuestión, con el área, con el ámbito. Cuando yo no estoy presente, no voy a poder determinar las necesidades que tiene mi entorno. Y en este caso, cuando yo estoy en el lugar de los hechos, puedo plantear mejores objetivos, puedo tomar mejores decisiones y voy a alcanzar mucho más rápido y de mejor manera, mucho más eficiente las formas y los métodos que quiero plantear, ¿sí? Vamos para iniciar viendo un video que nos explica cómo se tiene que crear unos correctos objetivos dentro de una investigación.
Bienvenidos. Hoy conoceremos qué son los objetivos, sus tipos y cómo formularlos. Los objetivos sirven para orientar la investigación, determinan los límites y amplitud del estudio. Para definir los objetivos se deberá considerar el problema a investigar, las variables que intervienen y la relación entre ellas. La planificación de la investigación no es un proceso lineal, puesto que conforme se van formulando sus partes, se debe vigilar que guarden coherencia con lo que se ha planteado. Por ejemplo, la formulación del problema con los objetivos y de estos con las variables, la hipótesis y con la metodología. Todos los componentes del protocolo de investigación deben estar relacionados. Los objetivos deberán ser lo suficientemente claros. Para formularlos se deben considerar los siguientes criterios. Estar ligados a los elementos básicos del problema. Ser medibles y observables. Ser claros y precisos. Tener un orden generalmente metodológico. Y estar expresados en infinitivo. Los objetivos generales persiguen propósitos finales y están en relación con el problema general, las hipótesis y con las variables. Tienen relación directa con el título de la investigación. Los verbos que generalmente se usan son analizar, explicar, demostrar, desarrollar, describir, revisar, experimentar, conocer, comprender, concluir, diseñar, argumentar, entender, etc. El verbo usado nos dará el nivel de complejidad de la investigación. Se recomienda tener solo un objetivo general. Los objetivos específicos. Expresan las acciones necesarias para cumplir con los objetivos generales. Se deducen de los objetivos generales. Se recomienda formular hasta 3 objetivos específicos. Los verbos que generalmente se usan son identificar, informar, revisar, calcular, registrar, entre otros. Para redactar los objetivos se debe considerar el quién, qué, cómo, cuándo y dónde. Por ejemplo, objetivo general, analizar la relación entre el nivel de conocimiento en estadística que tienen los egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca con el nivel de conocimiento en cálculo diferencial. Objetivos específicos. Primero, determinar el nivel de conocimiento en estadística y cálculo diferencial que tienen los egresados de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Cuenca. Segundo, determinar la relación entre el nivel de conocimiento en estadística y el nivel de conocimiento en cálculo diferencial. Tercero, en el enfoque cuantitativo, los objetivos deben formularse al inicio de la investigación y estar relacionados con el tipo de problema y de investigación. Su función es orientar la obtención de información y nuevos conocimientos. Aquí viene algo importante. Nos dice que los objetivos se plantean al inicio de la investigación. ¿Por qué se plantean al inicio? Porque yo tengo que basarme en los objetivos para ir desarrollando el proyecto. Sí, el proyecto de inversión, el proyecto de la creación del negocio, porque son los objetivos quienes me van dando pie a yo saber qué es lo que estoy haciendo, de qué manera lo estoy haciendo, en base a qué lo estoy haciendo y cómo voy a obtener también futuras soluciones. ¿Por qué es importante crearlas al principio de la investigación? Porque son estas las que me crean un camino, ¿ya? Quizá yo quiero realizar una investigación sobre la comida rápida. Ya, la comida rápida, quiero crear un negocio sobre la comida rápida. Pero si es que yo hablo así de manera amplia, de manera generalizada, voy a tener muchas cosas por investigar, muchísimas cosas, porque el negocio de comida rápida es sumamente amplio. ¿Cómo puedo delimitar yo más mi tema? ¿Cómo puedo centrarle? Creando los objetivos, ¿sí? Un objetivo general puede ser quizá el analizar, el identificar el negocio de comida rápida en el sector norte de la ciudad de Riobamba, ¿ya? Los específicos, ver quizá qué negocios en el sector del norte son los que más éxito han tenido de comida rápida, cuántos negocios de comida rápida hay, quizá los negocios de comida rápida en kioscos funcionan mejor que los que tienen un local. Todos estos objetivos que ya me van centrando un poco más en mi investigación, es decir, me crean un caminito por el cual yo solamente debo ir siguiendo los pasos, debo ir analizando información, recolectando información, investigando nuevas cosas que me permitan tener una solución al problema planteado. Una vez que nosotros delimitamos el tema a investigar,
Pasamos a definir los objetivos de la investigación. Estos deben ser concretos y claros, específicos, por eso son específicos, porque yo no me puedo ir por las ramas, deben ser claros, estratégicos, básicos para yo poder seguir el correcto uso del emprendimiento. Por ejemplo, los objetivos de la investigación de campos son los propósitos precisos de las metas que se persiguen. Corresponden a la etapa exploratoria de la investigación. Deben ser alcanzables y coherentes con la realidad. Esto es un punto importante. Bien es cierto el que nosotros hablamos de que un emprendimiento es también en base a los sueños, en base a las metas. Muchas de las ocasiones nosotros vemos videos y vemos muchos formatos en los cuales se nos explica que no nos demos por vencidos, que todos somos capaces de alcanzar las metas, que todos somos capaces de alcanzar nuestros sueños, que nunca es tarde para alcanzar las metas que tenemos. Quizá, por ejemplo, el lema de nuestro colegio, ¿cuál es? Que nunca es tarde para superarse, que es una realidad. Pero ¿qué sucede aquí? Yo tengo que entender todas estas conceptualizaciones, pero en mi entorno, ¿sí? En mi contexto. ¿A qué me refiero con esto? No me puedo ir demasiado exagerado a cosas que quizá en un inicio sean imposibles de cumplir, ¿ya? Por ejemplo, ustedes ven el lema del colegio y dicen que nunca es tarde para superarse. Ya una persona se lo tomó muy bien esto y dijo, sí, voy a estudiar mi bachillerato, voy a poder obtener que al fin mi título, no es mucho tiempo, puedo alcanzar lo que quiero hacer, perfecto. ¿Qué sucede de otra manera? Quizá otra persona toma este tipo de información un poco más exagerada, dice, sí, nunca es tarde para superarse. Yo ya voy a estudiar mi bachillerato, mi título, mi maestría y mi doctorado. Yo voy a tener mi doctorado y voy a tener mi doctorado. ¿Puede llegar a ser verdad? Claro que puede llegar a ser verdad y realidad en algún momento. Nadie dice que no, porque está en la posibilidad de todos el estudiar. Pero todo esto conlleva muchas cosas detrás. Tiempo, dinero, qué capacidades al alcance tengo yo para poder cumplir esta meta. Asimismo funciona con el emprendimiento. No es que de la noche a la mañana yo ya quiero crear un negocio y digo, me voy a plantear como objetivo ganar $1,000 diarios. ¿Puede en algún momento suceder? Claro que puede suceder. Si yo me lo propongo, si yo creo las suficientes estrategias, utilizo de la mejor forma las herramientas, claro que voy a poder obtener en algún momento algún resultado de estos, pero no va a ser de la noche a la mañana. Yo voy a requerir de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, de mucho tiempo, de mucho dinero, de muchos factores que tienen que ver directamente con el desarrollo de mi negocio. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me propongo objetivos casi imposibles? No imposibles, pero casi imposibles o casi difíciles de conseguir, que cuando yo no logro alcanzarlos en el tiempo que yo me propuse, viene el desánimo, viene el querer abandonar las cosas, el decir, no, esto no funciona, de gana me metí, de gana quise hacerlo. Porque yo me propuse objetivos casi imposibles. No digo imposibles porque no hay nada imposible en esta vida, pero casi imposibles de cumplir. Es importante que en esta parte de la investigación nosotros creemos objetivos adaptados a mi realidad, adaptados a mi entorno. Y si es lo posible, un poco menos de eso. ¿Por qué? Porque cuando yo voy cumpliendo estos objetivos, voy viendo que es posible obtener resultados. Entonces me voy proponiendo objetivos posteriormente un poco más grandes, pero todo va siguiendo su proceso. Yo no me puedo saltar pasos en la vida, yo no me puedo saltar cosas en la vida. ¿Por qué? Porque ahí es donde yo generalmente no voy a ver resultados y viene la frustración. ¿Sí? Entonces, esto es importante que en los objetivos yo me plantee situaciones adaptables y prácticamente que sean posibles, coherentes a mi realidad. Quizá en un inicio yo me planteo que quiero ganar $20 diarios, que ya conforman unos 500, $600 al mes. Perfecto, ganando esto, ya me puedo mejorar un poquito más quizá a los 3 meses me puedo proponer hacer $30 diarios. Ya esto me favorece, claro que me favorece. Es un buen ingreso, es un muy buen ingreso. Listo.
¿Pero por qué? Porque me voy viendo que, por ejemplo, los $20 era posible cumplirse, listo. Ahora quizás esforzándome un poquito más, quedándome una horita más, puedo conseguir este otro objetivo, listo, lo puedo conseguir. ¿Qué sucede? Voy viendo que los objetivos se van cumpliendo y yo mismo me voy sintiendo bien. Voy sintiéndome de cierta manera coherente, adaptado, voy viendo resultados, me voy adaptando a mi entorno, al nuevo entorno en el que yo me estoy desenvolviendo, que es un entorno mercantil, y así voy escalando paso por paso, situación por situación. ¿A qué se refiere principalmente la etapa exploratoria? La etapa exploratoria es una parte de la investigación de campo, la cual planifica la investigación. ¿Qué, para qué y en relación a qué? Es decir, ¿cuáles son mis objetivos principales dentro del emprendimiento? ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero conseguir? ¿A dónde quiero llegar? Para redactar principalmente los objetivos, debo usar verbos en infinitivo. ¿Qué quiere decir esto? Cosas como que voy a hacer a futuro. Investigar, planificar, buscar, analizar, demostrar. Los verbos siempre se deben redactar de esta manera. Yo no puedo poner en un objetivo, demuestro, creo, analizo. No, siempre en infinitivo. De igual manera, los proyectos que yo realice debo entender que deben ser creados en tercera persona. Esto es algo básico de un proyecto. Yo cuando creo un proyecto o incluso creo un trabajo también, se ve mal y no es considerado de una buena redacción el que yo escriba, por ejemplo, un proyecto en el que yo ponga, estoy investigando, yo analicé, yo estudié, yo investigué que esta información me haría bien en mi proyecto. No, esto es redactar en primera persona. El texto se ve mucho mejor estructurado si yo lo hago en tercera persona, por ejemplo. El presente proyecto sirve para dar respuesta a muchas de las cuestionantes que se mantienen en el entorno actual por el desempleo que aqueja al país. De igual manera, se ha podido investigar que existen resultados positivos y diferentes cosas que yo puedo ir redactando en el proyecto, pero siempre con una buena redacción. Así sea que el proyecto sea solamente para mí. Así sea que los objetivos solamente sea yo la única persona que voy a leer esos objetivos en algún momento. Si yo lo hago bien desde el inicio, si yo creo bien las cosas desde un principio, voy a tener buenos resultados a futuro, hasta para mi léxico, hasta para mi desarrollo, para el desarrollo de mi emprendimiento, para todo. Yo voy a obtener buenos resultados si desde un inicio hago las cosas bien. ¿Sí? ¿Cuáles son los 3 elementos básicos que debe componer un objetivo? Principalmente exponer el proceso de la investigación. Aquí se aclara de manera concreta cuál es la intención del proyecto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero hacer con la investigación? ¿Sí? Quizá proponer una solución, quizá solamente hacer visible una problemática, quizá crear un negocio, proponer un negocio innovador, crear una nueva forma de negocio, ¿sí? Esta es una de las partes importantes que tienen los objetivos. ¿Qué voy a hacer yo con el emprendimiento? Por otro lado, tenemos el desarrollar los conocimientos. Hay que conseguir datos, suministrar teorías y aclarar un tema determinado. Es decir, ¿qué es lo que yo busco conocer? ¿Qué se estudió anteriormente? ¿Qué existe ya planteado como estudio? Y con esta información, ¿cómo voy a utilizarla para yo también proponer futuras soluciones o futuros resultados de acuerdo a lo que yo esté investigando? Y por último, tenemos de expresar el contenido. El éxito o el fracaso de la investigación depende del cumplimiento de los objetivos planteados. ¿A dónde quiero llegar? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo busco? Como les digo, quizá en algún momento buscar solución, plantear soluciones, porque aquí existen diferentes tipos de investigaciones. Las investigaciones descriptivas que solamente hacen visible alguna problemática actual, o por otro lado, las investigaciones que ya proponen soluciones, quizás se crean planes, crean productos finales, ya con una incisión en la sociedad ya mucho más avanzada.
¿sí? El objetivo general abarca 3 elementos. Los objetivos específicos incluyen solo alguno de ellos. El general, como su nombre lo dice, de manera generalizada expresa la idea principal de la investigación. Y los objetivos van desglosando poco a poco lo que se va a ir alcanzando en el proyecto. La definición de los objetivos puede ser obtenida desde un análisis situacional. ¿Qué quiere decir esto? Es una acción de recopilar y estudiar información sobre algunos aspectos de una organización, comunidad, empresa, es decir, de acuerdo al momento, a la situación actual, que se realice sobre el emprendimiento, además de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que se presentan en el mercado. El mercado está lleno de situaciones riesgosas, llena de retos, llena de nuevos territorios por los cuales se puede ir explorando. Y aquí viene el papel que cumple el emprendedor, cómo va a actuar ante estas situaciones, qué posibles soluciones puede proponer, qué cosas nuevas puede crear, en base a qué lo puede crear, cómo va a desarrollar. Esto es fundamental, así sean cosas pequeñitas, cosas sin sentido quizá para nosotros decir, tanto problema solamente para coger, crear un negocio y ya, no es así. En los negocios que han logrado tener éxito han sido porque se han basado en estas estructuras, se han basado en una organización. Aunque parezca lento, yo prefiero demorarme 6 meses analizando un modelo de negocio y ponerlo en práctica y que el negocio tenga éxito, a demorarme un mes creando un emprendimiento que a las 2 semanas no tuvo éxito, perdí plata, perdí tiempo, perdí mis esperanzas quizá en algo que pudo haber tenido un buen futuro. Por eso es importante la investigación, ¿sí? Porque yo voy a tomar mejores decisiones. Si yo tengo información, discierno la información, tomo buenas decisiones en base a lo que voy a realizar. De igual manera, en este análisis suelen determinarse los principales problemas, cuya respuesta se desconoce. Eso es fundamental. La investigación tiene que a mí darme una solución a alguna problemática que quizá no tiene respuesta o que quizá la respuesta que tiene ya está basada a otras realidades, porque aquí viene también la importancia. ¿Por qué constantemente hay investigaciones? Porque las investigaciones se adaptan a las realidades. Las investigaciones que se hicieron en el 2015 fueron investigaciones adaptadas a ese entorno, dando soluciones a problemas de ese tipo de entorno, pero ahora en el 2023 es diferente, ahora existen otras problemáticas, otras situaciones sociales a las cuales se necesita dar solución como tal. Si existen muchos problemas por resolver, es muy posible que el análisis situacional permita establecer varios objetivos, lo cual dependerá de la cantidad y calidad de la información que se tenga a la mano. La información que yo obtenga también es clave. ¿Cómo voy a utilizar esta información? ¿En base a qué lo voy a hacer? ¿Cómo voy a discernir esta información para proponer una solución? ¿Cuáles son las recomendaciones que generalmente se proponen en el momento de desarrollar los objetivos? Con el fin de evitar errores en la formulación de objetivos, a continuación nos dan unos tips para elaborar una correcta elaboración de objetivos. 1. No pongas objetivos demasiado amplios y generalizados. ¿Por qué? Porque ahí ponemos muchas cosas que estudiar y la investigación se va a hacer eterna. Nunca voy a acabar de analizar los objetivos que son demasiado amplios. Siempre vamos a buscar específicos, centrados, solamente buscando dar respuesta a lo que quiero investigar. No es lo mismo el planteo de pasos o métodos que de los objetivos. Los objetivos no es pasos a seguir. Los objetivos es a dónde quiero llegar, qué quiero analizar. No confundir objetivos con políticas o planes para llegar a la finalidad práctica. La práctica es otra cosa totalmente diferente. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En la práctica es donde quizás también yo me voy a enfrentar con escenarios muy diferentes de lo que yo vi en la teoría. Los objetivos deben estar relacionados con la delimitación del tema, el marco teórico y la metodología, principalmente. Unos objetivos deben ser logrados primero que otros, por lo tanto deberán ser redactados en ese mismo orden. Yo no voy a esperar que, por ejemplo, en algún objetivo que se desarrolle para la meta, ¿ya? Mi meta es ser médico, ¿ya? Y yo me planteo otros objetivos: obtener mi bachillerato, pasar la universidad, obtener un buen trabajo en el área de salud.
Ya, esos son mis objetivos. Pero yo no me puedo saltar los objetivos y poner primero, voy a obtener un trabajo en el Ministerio de Salud y después voy a sacar el bachillerato. No, porque estoy saltándome pasos. Todo debe tener una lógica y un orden. De igual manera, los objetivos son el destino de la investigación, el marco teórico, el terreno y la metodología, el camino a seguir, lo que yo les decía. Si la estructura que a mí me plantea un centro, un norte y decir no me voy a ir por las ramas, no voy a investigar cosas que no tienen que ver nada con el emprendimiento, me centro en algo en específico. Propongo objetivos reales que se puedan cumplir. Por ejemplo, el problema de millones de personas está en riesgo por efecto de la basura. Se puede plantear su disminución, mas no su eliminación. Por ejemplo, aquí viene una clara formulación de un objetivo. ¿Puedo ayudar a la disminución de basura? Claro que lo puedo hacer, pero no puedo planear eliminar porque yo no tengo el control del mundo entero. ¿Sí? Entonces, aquí viene un ejemplo de cómo se crean generalmente los objetivos. ¿Cuál es el objetivo para resolver este problema? Disminuir la basura que contamina, eliminar la basura que contamina dentro de mi entorno, dentro de mi espacio, dentro del lugar en el que yo me desenvuelvo. Pequeñas cosas que yo hago pueden generar grandes cambios. Todo puede venir desde lo más pequeño, desde lo que yo soy, desde lo más chiquitito, que personas que quizá en las cuales yo influencie hagan lo mismo que yo, pueden generar grandes cambios en un futuro que puede ser próspero para mí, para mi familia, para las personas, las futuras generaciones. ¿Sí? Bien, chicos, para ir terminando ya con nuestra clase, vamos a ver un videíto que nos habla sobre la importancia que tiene el emprender. Veamos, por favor. La lógica te llevará de la A a la B. Un espíritu emprendedor te llevará a todas partes. Ser emprendedor equivale a sentirse cómodo con los obstáculos y los desafíos, elegir un camino retador y, a pesar de tener todo en contra, no desistir hasta llegar a la meta. ¿Qué sería del mundo sin los emprendedores? En la época cavernícola, un emprendedor tuvo la valentía para vencer el miedo, experimentó y fue así como descubrió el fuego. Más adelante, otro hombre emprendedor, de apellido Colón, tuvo la visión de buscar nuevas rutas para el comercio a la India. No fue fácil convencer a sus reyes de la importancia del viaje, y más complejo aún, dejar atrás la idea de que la tierra era plana y partir a la aventura a bordo de 3 carabelas. Como resultado, el descubrimiento de América. Si avanzamos varios siglos, encontramos el ejemplo de otro emprendedor, quien tuvo la idea de darle movimiento al mundo, Henry Ford y su modelo T. En su tiempo, todos fueron tachados de locos. Hoy, son reconocidos por haber cambiado al mundo. Actualmente, ¿nos enseñan a desarrollar esta filosofía de vida emprendedora? Remontémonos un poco en la historia. El sistema educativo actual fue diseñado para un tiempo diferente, pensado durante la Ilustración y la Revolución Industrial. Es por eso que la educación tradicional busca desarrollar a las personas como en una fábrica, por medio de lotes de producción, en donde egresan los estudiantes y se les da un certificado de calidad que avala sus aptitudes para un determinado trabajo. Hoy, si queremos generar cambios profundos de cara al futuro de nuestra sociedad, resulta evidente la necesidad de un modelo educativo diferente. Somos un modelo educativo